Vamos a estar con este tema durante 3 clases, es decir, toda una semana completa dando números complejos. En nivelación vimos varios conjuntos numéricos, ¿sí? Quizás el último que vimos, el más abarcativo de todos, es el conjunto de los números complejos. ¿Por qué se crearon? Para subsanar la imposibilidad de resolver ecuaciones cuadráticas de la forma x cuadrado más 1 igual a 0. Si ustedes despejan la x de ahí, le va a quedar raíz cuadrada de menos 1. Ustedes en el liceo habían visto que esto, recordaron que no tenía solución, no se podía resolver. Ahora, en el cuerpo de los complejos, sí vamos a poder resolver este tipo de ecuaciones. En el siglo XVIII, Euler le dio el nombre a raíz cuadrada de menos 1 como pi, por número imaginario. Esta notación se usa casi universalmente, excepto en ingeniería eléctrica, donde se utiliza la J en vez de la I, para que no se confunda con la intensidad de corriente. Bien. Los números complejos los vamos a definir como un par ordenado de números reales. Es decir, si yo defino z, tal que a, B, siendo a, b números reales. A le vamos a llamar la parte real de z y a b la parte imaginaria de z. Y lo vamos a anotar como re de z y como in de z. En el caso de que tenga b igual a 0, es decir, me queda z igual a, 0, a este tipo de números son simplemente, se puede escribir como a, y es un número real. Otro caso particular sería cuando a vale 0. Si a vale 0, z me queda 0,b. Y a este número se le llama imaginario puro. Justamente porque no posee parte real. ¿Está bien? Bien. El cuerpo de los complejos se dice que es un cuerpo conmutativo, es decir, que verifica las operaciones de conmutativa respecto a la suma y producto, también verifica la distributiva del producto respecto a la suma, la asociativa de la suma y producto, la existencial neutro, el inverso, es decir, todo eso que ya vimos lo verifica el cuerpo de los complejos. También se dice que el cuerpo es un cuerpo algebraicamente cerrado. ¿Qué significa esto? Que si yo multiplico o sumo dos números complejos, me va a devolver también un número complejo. Los números reales, habíamos visto que aparte de ser un cuerpo conmutativo, como los complejos, es un cuerpo ordenado. Esta propiedad no la cumplen los números complejos, es decir, yo no voy a poder saber cuándo un número complejo es mayor o menor que otro, como si podía saber con los números reales. Esa propiedad se pierde. ¿Cómo voy a representar a los números complejos? Bueno, ¿se acuerdan que los reales los representábamos como un punto en una línea recta, continua, infinitamente larga? De esa forma representábamos los reales. ¿Cómo vamos a representar los números complejos? Bueno, lo vamos a representar en un plano que se llama plano complejo o diagrama de Arnott. Bien, es el mismo plano cartesiano que nosotros conocemos, con la única diferencia que el eje horizontal, en vez de llamarle eje X, le vamos a llamar eje real. Y al eje vertical, en vez de llamarle eje de la Y, le llamamos eje imaginario. Dentro de ese plano complejo, a los números lo vamos a representar o bien con un punto, con dos coordenadas, o si no,
como un vector que va desde el origen hasta el punto. Esas son las dos formas de representar un vector complejo, o un punto o un vector. En el caso de que lo represente como un vector, puedo hablar de una longitud de ese vector, un módulo. A eso le llamamos ρ. La letra griega ρ en minúscula, que se escribe de esta forma. También se puede representar como valor absoluto de z, por eso es el módulo. Sí, sería esto. Aparte, el ángulo que forma el semieje real positivo con el vector se le llama argumento. Y se anota con la letra griega, la octava letra en el alfabeto griego, θ. O también como arg de z, argumento de z. ¿Está bien? El único punto que no está representado en el plano sería el infinito. Por eso a veces se crea un plano complejo extendido, que se le llama seasta, de forma que incluya el plano complejo y el infinito. Es decir, el plano más el punto que representa el infinito. En topología ustedes van a ver que un plano más un punto se representa como una esfera. Es decir, podemos deducir que en este caso el plano complejo extendido se va a representar en una esfera que se va a llamar esfera de Riemann. En nuestro caso, en este curso, simplemente vamos a considerar todos los puntos menos el infinito, es decir, el plano complejo como un silencio central. Bien, ¿cómo calculamos, por ejemplo, el módulo? Bueno, simplemente tenemos que hacer trigonometría. Si acá visualizamos un ángulo recto, podemos decir que ρ es la hipotenusa. Ρ va a ser raíz cuadrada de a al cuadrado más b cuadrado, usando Pitágoras. ¿Sí? De esa forma puedo calcular yo el módulo de un número complejo. Ahora bien, ¿cómo calculo el argumento? ¿Cómo calculo θ? Que se escribe así. Bueno, depende del caso. Generalmente se puede utilizar la tangente de θ. Acuérdense que la tangente de θ es seno sobre coseno. En ese caso, fíjense que seno de θ, ¿a qué va a ser igual? A la cateto opuesto, o sea, b sobre ρ. Y coseno de θ sería cateto adyacente sobre ρ. A sobre ρ. Por lo tanto, la tangente me queda b sobre a. Tangente de θ es igual a b sobre a. De esta forma voy a poder yo calcular θ. Bueno, ¿cómo voy a poder hacer eso? Esto es válido, me va a aclarar cuando a es distinto de 0. ¿Cómo voy a poder hallar θ utilizando la tangente? Bueno, nosotros les vamos a dar para el parcial una tablita con diferentes fórmulas y específicamente para complejos con valores de seno, coseno y tangente para distintos ángulos. ¿Sí? Esa tablita la van a es el único material que van a tener durante el parcial, es 0,1, y la pueden encontrar subida en el aula virtual. Fíjense que dice algo así: les marca el ángulo, el coseno, el seno y la tangente.
coseno y tangente. Los ángulos que va a considerar es el intervalo entre 0 y 2pi. Así que nos va a dar 0, pi sobre 2, pi, 3 medio pi. Estos están ordenados, los ángulos intermedios que aparecen. Por lo tanto, de acá hasta acá sería el primer cuadrante. De acá hasta abajo sería todos los ángulos que están en el segundo cuadrante. De pi hasta 3 medio pi sería el tercer cuadrante, todos los ángulos comprendidos en ese cuadrante. Y de 3 pi sobre 2 hasta el final el cuarto. ¿Sí? De esa manera yo realmente puedo identificar en la tabla qué cuadrante se corresponde en cada caso. Es decir, cada ángulo se va a corresponder a un cuadrante diferente. Teniendo en cuenta esto, lo que voy a hacer es, para poder hallar θ, calculo tangente de θ como b sobre a. Hago la cuenta b sobre a y vengo por la columna de la tangente hasta el valor correspondiente y luego extrapolo el ángulo. ¿Sí? De esa manera yo voy a poder encontrar θ. Parece bastante sencillo, pero ¿cuál es el problema? No solo me van a encontrar el b sobre acá, sino que probablemente también lo van a encontrar de este otro lado. En vez de hallar θ, van a encontrar otro θ', es decir, cualquier otro ángulo que tenga el mismo valor de tangente. Es decir, cuando yo hago tangente de θ b sobre a, voy a encontrar dos ángulos que me cumplen cuya tangente valga eso. ¿Y eso por qué es? ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos en trigonometría? Si busco el círculo trigonométrico, ¿se acuerdan que acá colocaba la línea de las tangentes? Este ángulo de acá, si yo lo llamo por ejemplo pi sobre 4, para hallar el valor de la tangente lo que hacía era simplemente prolongar hasta la línea de la tangente. Y acá veía, bueno, tangente de pi sobre 4 igual a 1. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Este otro ángulo de acá abajo, que va a venir desde acá hasta acá, que sería 5pi sobre 4, va a tener el mismo valor de tangente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si yo prolongo este segmento hasta la línea de tangente, me va a dar exactamente el mismo punto. Así que tengo dos ángulos con el mismo valor de tangente. Eso siempre me va a pasar con ángulos del primer y del tercer cuadrante correspondiente, así como del segundo y el cuarto. Lo mismo, cuando voy prolongando la línea hasta la línea de tangentes, me va a dar el mismo valor según el ángulo correspondiente. Bueno, eso se entendió. El problema es cómo sé cuál es el θ verdadero. Es decir, cómo elijo el valor de θ. Yo lo que quería era hallar justamente el argumento. No pueden ser los dos. Bueno, para hallar el verdadero valor de θ para mi complejo, lo que hago es simplemente graficar el complejo correspondiente y fijarme en qué cuadrante se ubica mi complejo. Por ejemplo, si dije que tangente de θ es igual a 1, por ejemplo, estoy tomando valores de b y a igual a 1. Es decir, mi complejo va a estar en el primer cuadrante. Si yo digo b y a son positivos,
me ubico en el primer cuadrante y el único valor de θ que va a satisfacer ese, en vez de pi sobre 4 y 5 pi sobre 4, solo nuevamente va a ser pi sobre 4, porque el pi sobre 4 se corresponde al primer cuadrante. ¿Sí? Eso siempre lo voy a tener que hacer. Fijarme el signo de A y B para poder ubicar mi complejo y por lo tanto elegir correctamente el valor del ángulo. Recuerden que en el círculo trigonométrico lo dividía en 4 cuadrantes: primero, segundo, tercero y cuarto. En este cuadrante A era positivo y B positivo. En este otro A negativo y B positivo. En el tercero A negativo, B negativo. Y en el cuarto A positivo, B negativo. ¿Sí? Así que usted va a tener que graficar su complejo para ver realmente qué valor de ángulo le corresponde. Bien, esa sería una forma: hacer tangente de θ igual a B sobre A, ir a la tabla y fijarse qué ángulo le corresponde cuando A es distinto de 0. ¿Qué pasa si A vale 0? Bueno, en el caso que A valga 0, estoy en estos dos casos. Es decir, si A vale 0, θ solamente puede valer o pi sobre 2 o 3 medios pi. ¿De qué va a depender eso? Del signo de B. Si B es positivo, θ va a valer pi sobre 2, y si B es negativo, θ va a valer 3 medios pi. Este sería el caso más sencillo, no tengo que hacer ninguna cuenta. Cuando A vale 0, simplemente me fijo el signo de B y ya queda determinado el ángulo de mi complejo. ¿Sí? No tengo que hacer ninguna cuenta. El tercer caso sería el caso más complicado. ¿Qué pasa si hago tangente de B sobre A? Voy a la tabla y no encuentro el valor. ¿Sí? Porque solamente hay valores para determinada cantidad de ángulos. ¿Sí? En ese caso, lo que tengo que hacer es despejar θ utilizando la función inversa de tangente. Sabemos que tangente de θ es igual a B sobre A, con A distinto de 0. Por lo tanto, si aplico el cotangente a toda la ecuación, me queda cotangente de tangente de θ es igual al cotangente de B sobre A. Esto me da θ. Por lo tanto, θ va a ser el cotangente de B sobre A. Utilicé la función inversa, pero esto tiene su problemática. Nosotros en trigonometría dimos un concepto muy intuitivo, muy básico de lo que era una función, ¿se acuerdan? Dijimos que una función podría verse como una caja negra, a donde le entran cierta cantidad de valores y los convierte, los transforma de alguna forma en otra cosa. Eso sería una función. Y tenía una limitación que, para cumplir con su definición, por cada valor de entrada solamente podía salir un valor de salida. ¿Sí? Un único valor de salida. No podían salir, por ejemplo, tangente de alfa y menos tangente de alfa. Eso no cumple con la definición de función. Prácticamente sería esto. ¿Sí? Le doy alfa y me pasaría esto. Bueno, esto así no sería la función, no cumple con la definición de función.
Sin embargo, lo que sí cumple con la definición es que si yo le doy de comer alfa y beta, dos valores diferentes, dos cosas diferentes, sí me puede pasar que me den el mismo producto, que me den el mismo resultado, tangente de alfa, por ejemplo. En este caso sería beta, tanto alfa como beta les doy de entrada y me devuelven tangente. Eso sí es válido. Sin embargo, eso es un problema para lo que se denomina la función inversa. También habíamos definido muy intuitivamente, de forma conceptual, porque luego lo vamos a ver mucho mejor en las clases siguientes de funciones, que una función inversa se podía ver simplemente como esto al revés. En vez de darle de comer alfa, le doy de comer tangente. Y esto me va a devolver un producto, alfa. Esa sería la función inversa. Que la función inversa no es otra cosa en este caso que arcotangente. ¿Cuál es el problema? Si acá dije que le di de comer dos cosas y me da esto, acá, si le doy de entrada esto, es lógico que uno pensaría, bueno, me pasa esto. Le dan dos cosas diferentes. Y de nuevo, eso no cumple con la definición de función. Y la función inversa es una función. Por lo tanto, esto no puede suceder. Una función, para que exista su inversa, no puede suceder esto. Lo que voy a hacer es que si hay funciones que cumplen con este tipo de propiedades, como ser las funciones trigonométricas, voy a restringir esas funciones a ciertos valores tales que su función inversa exista. ¿Sí? Para la función inversa va a existir para esa función restringida. Bueno, eso es lo que pasa con el caso de la tangente. Para que exista la función inversa de la tangente, es decir, la función arco, lo que hice fue restringirla entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. De esa forma, la función posee una inversa que se llama arcotangente. ¿Y por qué me interesa esto? Bueno, porque si yo acá tengo en el plano 0, pi sobre 2, pi, menos pi sobre 2. Si estoy en este plano y quisiera, por ejemplo, calcular el valor de este ángulo, ¿sí? Ese ángulo es mayor que pi sobre 2. Por lo tanto, no podría calcular, nunca me darían, usando arcotangente, hallar ese ángulo. Nunca podría hallar ese ángulo utilizando la función arcotangente. Entonces, ¿qué va a pasar? La calculadora, los únicos valores que me van a dar son entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Yo sé que este ángulo tiene el mismo valor de tangente que ese otro. ¿Estamos de acuerdo? Lo medí de acá para acá porque estoy usando el intervalo de menos pi a pi. Efectivamente, tiene el mismo valor tangente. Si yo prolongo ambas líneas hacia la línea tangente, me va a dar el mismo valor. Esto le llamo W. Yo sé que tangente de θ y tangente de W va a ser igual a lo mismo. Van a ser iguales. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, llamémosle menos 1 para simplicidad. Sin embargo, cuando hago arco tangente de menos 1, ¿qué me va a devolver? ¿Θ o W? Bueno, la calculadora solamente me va a devolver W. Pero yo lo que quiero hallar es θ. Entonces, ¿qué voy a hacer? Teniendo en cuenta
voy a hacer? Lo que voy a hacer fíjense, B sobre A más pi. Si yo le sumo pi, voy a volver de acá para acá a obtener este ángulo θ. La calculadora me da W, pero yo para hallar θ lo único que hago es hacer tangente de B sobre A más pi. De esa forma puedo hallar el ángulo que yo quiero a pesar de que no se encuentre entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Si yo quiero hallar este ángulo, en ese tercer cuadrante, si yo quiero hallar ese ángulo, la calculadora me lo va a dar cuando haga la cotangente de 1, por ejemplo, me va a dar ese valor, epsilon le voy a llamar, o me va a dar este valor, sigma. Bueno, no, la calculadora me va a dar este valor, porque es el único que está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Sin embargo, tiene el mismo valor de tangente. Fíjense que tangente de epsilon es igual a tangente de sigma, pero cuando yo hago la cotangente de 1, me da sigma y no epsilon. ¿Cómo hago para hallar epsilon? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Le puedo sumar pi? Si yo a sigma le sumo pi, ¿me da epsilon? Y no. ¿Por qué no? Porque recuerden que estoy trabajando en el intervalo de menos pi a pi. Si yo a sigma le sumo pi, me estoy saliendo del intervalo en el que estoy trabajando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle pi. Le resto pi. Así que por ahora, para hallar los ángulos en el primer cuadrante, hago la cotangente de B sobre A y le sumo pi. En el segundo cuadrante hago la cotangente de B sobre A y le resto pi. En el tercer cuadrante, si yo tengo este ángulo W, ¿se dan cuenta? Hago la cotangente de menos 1. Me va a dar W ya de entrada. ¿Por qué? Porque W está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Me va a dar efectivamente menos pi sobre 4. Me va a dar el ángulo que quiero directamente sin hacer nada. Así que el primer, el segundo y cuarto cuadrante son los únicos que no tengo que corregir por esta restricción que tiene la función cotangente. Así que en este primer cuadrante simplemente esa cotangente de B sobre A y acá también en el cuarto cuadrante la cotangente de B sobre A. Sé que es un poco complicado, pero yo les podría dar simplemente las correcciones sin explicarles nada, pero la idea es que entiendan de dónde sale. Este caso es el intervalo de menos pi a pi, pero ¿qué pasa si yo quisiera estar trabajando con otro intervalo, de 0 a 2 pi? De nuevo, la cotangente siempre me va a devolver valores entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. No la puedo sacar de ahí, por esa restricción que vimos de la definición de función inversa. Pero en este caso, yo estoy manejando un intervalo mayor en valores hacia el lado positivo, es decir, desde 0 hasta 2 pi. ¿Qué va a suceder? Bueno, en el primer cuadrante no voy a tener problemas, porque son valores entre 0 y pi sobre 2. Estoy siguiendo el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Si yo quiero hallar
Esto, por ejemplo, me da 1. Que significa que este tita valía pi sobre 4. ¿Sí? Hasta ahí no tengo problema. En el primer cuadrante me va a dar, si hago arcotangente de 1 me da pi sobre 4. Así que para hallar tita simplemente hago arcotangente de pi sobre a. Ahí no hay ninguna diferencia. En el segundo cuadrante, este otro ángulo de acá, que le voy a llamar delta. En ese caso, ¿la calculadora me va a dar el valor del ángulo? No, porque está fuera del intervalo menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Cuál me va a dar? Bueno, la calculadora tiene una limitación extra. Aparte de la limitación que tiene el arcotangente, que me da valor de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, la calculadora solamente trabaja el intervalo menos pi a pi. Es decir, la calculadora no trabaja en este intervalo. Así que cuando yo, por ejemplo, le pida arcotangente de menos 1, lo que hice fue, supuestamente es una línea recta que continúe hasta la línea de las tangentes. Entonces, para este ángulo tangente de delta me da menos 1. Pero como la calculadora trabaja entre menos pi y pi, no me va a devolver el ángulo este que yo estoy mirando acá en este intervalo. En este intervalo, este ángulo, ¿cuál sería? Mido desde acá, todo hasta acá, serían 7 pi sobre 4. Este sería el ángulo según este intervalo. Medido desde acá, todo hasta acá. 7 pi sobre 4. Pero ese ángulo no me lo va a dar. Lo que me va a decir la calculadora es que arcotangente de menos 1 me da menos pi sobre 4. No hay vuelta con eso. Entonces, ¿cómo yo, sabiendo que la calculadora me va a dar en este intervalo de menos pi a pi, cómo encuentro mi valor de delta? Bueno, simplemente a menos pi sobre 4 le voy a sumar pi para que me dé, en este caso, delta va a ser 3 pi sobre 4. De acá hasta acá le sumo pi y logro el ángulo que yo quería. ¿Se entiende? Así que en el segundo cuadrante es igual que en este caso, hago la cuenta cotangente de b sobre a más pi y me dan los valores de argumento en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante, ahora voy a medir el ángulo desde acá, de acá para acá. Este ángulo es de acá hasta acá. Y fíjense que este ángulo, que le voy a llamar epsilon, comparte la misma tangente con tita. Epsilon y tita tienen la misma tangente, que vale 1. Cuando yo haga arcotangente de 1, lo escribo acá, tangente de tita es igual a tangente de epsilon, que vale 1. Cuando yo haga arcotangente de 1, ¿qué me va a dar? ¿Tita o epsilon? Epsilon claramente no, porque se pasó muchísimo del pi sobre 2. Entonces simplemente me va a dar tita. Me va a dar pi sobre 4. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo logro yo hallar epsilon? Sabiendo que me va a dar pi sobre 4, ¿cómo logro yo hallar este ángulo que en el intervalo de 0 a 2 pi es 5 pi sobre 4? ¿Cómo voy a hacer? Simplemente le voy a sumar pi. ¿Se entiende? Sé que es un poco complicado de procesar todo junto, pero está bueno que después lo miren de nuevo
para ver si lo entienden. Nos falta solamente el último cuadrante en este intervalo de 0 a 2pi. El último cuadrante sería este ángulo, que ya lo anoté, por ejemplo 7pi sobre 4, que lo mido desde acá, todo esto hasta acá. Este es 7pi sobre 4. Bueno, en este caso, este ángulo tampoco me lo va a dar la calculadora. Parece muy similar a este porque es lo mismo, pero como estoy trabajando en otro intervalo, este ángulo es mucho mayor que pi sobre 2, así que no me lo va a devolver. Cuando yo haga cotangente de menos 1, me va a dar menos pi sobre 4. ¿Cómo tengo yo 7 pi sobre 4? Que es equivalente, pero en otro intervalo. Pero como yo estoy trabajando entre 0 y 2pi, quiero que me devuelva 7 pi sobre 4. ¿Cómo hago? Si sé que la calculadora me da menos pi sobre 4, porque ella trabaja en este intervalo. Bueno, lo que hago es hacer la cotangente de b sobre a más 2pi. A los valores de los ángulos del cuarto cuadrante, si estoy trabajando en el intervalo entre 0 y 2pi, para hallar el ángulo, hago la cotangente de b sobre a más 2pi. ¿Se dan cuenta? En estos casos tuve que tener en cuenta las correcciones por cómo está definida la función tangente y aparte en este caso por los valores que da la calculadora. Todo esto va a ser el único 1% de las veces de lo que lo van a usar. En la mayoría de las veces simplemente van a hacer tangente de θ y van a hallar el valor y van a interpolar en la tabla. Eso va a ser en 80% de los casos, ¿sí? Luego también tienen, cuando a vale 0, que es muy sencillo, este sería el último caso de todos. Cuando no encuentro valor, simplemente lo dejo expresado como cotangente de b sobre a, no hago la cuenta, y le agrego la corrección según mi intervalo que consideré. No hago los dos, elijo uno, el que yo quiera, me da igual. Elijo cualquiera de los dos y lo dejo expresado así. Θ igual a cotangente de b sobre a más la corrección correspondiente. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, vimos hasta ahora, con el teórico que hemos visto, varias notaciones de los números complejos, aunque no lo he dicho explícitamente. Dijimos que un número complejo era un par ordenado de números reales. A esa notación se le voy a llamar notación cartesiana. También dijimos que los complejos se podían representar como vectores, por un módulo, ρ, y como un ángulo, un argumento, θ. Esa notación se le llama notación polar. Y la vamos a escribir de esta forma. Ρ y un simbolito, y adentro el ángulo θ. ¿Sí? Esas son por ahora las dos notaciones que hemos visto. Existe otra notación que es muy útil a la hora de operar, que es la notación binómica. En esta notación se define un complejo z como la suma de un número real más un múltiplo de un imaginario puro. ¿Se dan cuenta? Un número real más un múltiplo de un imaginario puro. Siendo i la unidad imaginaria, tal que i cuadrado, ustedes ya saben, vale menos 1. Bueno, ahora vamos a ver operaciones por los números complejos utilizando, en todos los casos no voy a usar cada notación, sino que voy a usar la notación quizás, en mi criterio, más útil a la hora de operar de diferentes formas. Por ejemplo, para la suma puedo utilizar binómica, cartesiana y, si quiero, olvidarme de polar, y así. Vamos a ir viendo. Operaciones.
ejemplo, en notación cartesiana, sea Z A, B y W, C, D, dos números complejos en cartesiana genéricos, la suma de Z más W, ¿a qué va a ser igual? A, B más C, D. ¿Cómo sumo esto? Voy a sumar las partes reales, A más C, con una coma, y luego sumo las partes imaginarias por separado, B más D. Así de sencillo. Este sería sumar en notación cartesiana. Si quiero sumar en notación binómica, sea un complejo Z igual A más B y W, C más D, la suma va a ser igual. Simplemente reordeno de forma tal que me quede la parte real toda junta y la parte imaginaria toda junta. Es decir, separo todo lo que se multiplica por I y todo lo que no se multiplica por I. Me queda A más C más I, abro paréntesis, por B más D. Esta sería la parte real de Z más W y esta sería la parte imaginaria de Z más W. ¿Sí? Sumar es tan sencillo. Vamos a ver cómo hacemos el producto. Por ejemplo, el producto de notación cartesiana. Los mismos complejos genéricos, A, B por C, D. ¿Cómo voy a multiplicar? Bueno, lo que hago es, multiplico el primero por el primero, A por C, luego le resto el segundo con el segundo, B por B, coma, esa sería la primera componente. La segunda, ¿cómo sería? El primero con el segundo, A por D, más el segundo con el primero. ¿Sí? ¿Está bien? Esa sería la forma de multiplicar utilizando notación cartesiana. Para mí es muy incómoda, yo generalmente no la uso. Lo que uso sí para hacer el producto, que me parece más sencillo, es la notación binómica. ¿Por qué? A la hora de multiplicar los complejos genéricos, puede ser los mismos, A más IB por C más ID, lo único que tengo que hacer es distributiva. Así que hago simplemente A por C más A y D más IBC más I cuadrado B por D. ¿Está bien? Simplemente hice distributiva, tal cual como nosotros sabemos hacer. Luego, ¿qué hago? Bueno, tengo en cuenta que I cuadrado vale menos 1. Y junto de nuevo todo lo que multiplica la I y todo lo que no. Junto la parte real y todo lo que es la parte imaginaria. Me queda A por C menos B por D más I, abro paréntesis, A por D más B por C. Esto sería Z por W en notación binómica. AC menos BD sería la parte real de Z por W. Y esta sería la parte imaginaria
de Z por W. ¿Está bien? Para el producto también podemos usar la notación polar. ¿Cómo multiplico dos complejos genéricos en notación polar? Sea Z, rotita, y otro complejo genérico, rho', θ'. Son dos, un módulo diferente y un ángulo diferente. Le podría haber puesto dos letras, pero le puse aquí. ¿Cómo los multiplico? Z por W, ¿a qué va a ser igual? Bueno, lo que hago es multiplicar los módulos rho por rho' y sumar los argumentos. Así de sencillo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver otra operación. Por ejemplo, la conjugación. La conjugación, ¿qué significa esto? Un número es conjugado de otro número complejo, Z, y lo voy a notar como Z y con una barrita arriba, eso significa que es Z conjugado, también se lo anota como Z conjugado. Cuando le cambio el signo únicamente a la parte imaginaria. El conjugado, un número complejo, es el resultado de cambiarle el signo a la parte imaginaria. Esto sería en notación cartesiana. En notación binómica es muy similar. El conjugado de Z, si Z es A más I B, el conjugado de Z va a ser A menos IB. En notación polar también se puede hacer la conjugación. Fíjense. Si este es Z, esto es rho y esto es θ, el conjugado de Z siempre va a ser el simétrico respecto al eje real. Así que va a ser algo así. Este sería Z conjugado. Mantiene el mismo rho y θ es el opuesto. ¿Está bien? El conjugado simplemente es simétrico respecto al eje real. El módulo se mantiene y los ángulos son opuestos. Por eso, si Z, rho θ es un número complejo genérico, el conjugado de Z va a ser rho menos θ, si θ pertenece de menos pi a pi, y va a ser rho 2pi menos θ. ¿Se dan cuenta por qué? En este caso utilicé el argumento de menos pi a pi, medí de acá para acá. Si utilizo el intervalo de 0 a 2pi, lo que estoy haciendo es medir de acá hacia acá. Entonces, ¿cuál es ese ángulo de acá hacia acá? 2pi menos θ. Si θ pertenece de 0 a 2. Bien, nos queda ver también, por ejemplo, potenciación. Lo vamos a hacer en notación polar solamente.
lo hacemos en binómica, el cociente de z y w, siendo z a más i b y w c más i d, ¿cómo se va a efectuar? Multiplicando numerador y denominador por el conjugado del denominador, es decir, c menos i d, c menos i d. Y luego lo único que hago es distributiva. Me queda a por c menos i a d más i b c menos i cuadrado bd. Todo esto sobre, se dan cuenta que es un producto notable, esto les va a quedar c cuadrado más d cuadrado. Si no, hagan la cuenta, les queda, si hacen distributiva, c cuadrado menos i de c más i de c menos i cuadrado d cuadrado. Esto se cancela, i cuadrado vale menos 1, así que me queda AC más BD, y luego saco la I del factor común, digamos, y coloco ahí adentro todo lo que es la parte imaginaria, BC menos AD. Todo esto sobre C cuadrado menos menos más D cuadrado. Este sería el cociente de dos complejos en binómica. Simplemente es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. Lo podemos también hacer en notación polar. En notación polar, si z es rho tita y w es rho prima tita prima, z sobre w, ¿a qué va a ser igual? Al cociente de los módulos, y el argumento va a ser la resta de los argumentos. La resta del argumento del numerador y el argumento del número complejo del denominador. ¿Está bien? Bueno, y con eso en principio tenemos casi todas las operaciones. Luego vamos a ver otras, efectivamente, pero para lo que es esta clase, por eso vamos a estar bien. Bien, entonces ahora vamos a resolver ejercicios. El práctico 1, que lo tienen subido en el aula virtual, así como las soluciones también están subidas en el aula virtual, dice: el ejercicio 1 represente gráficamente los siguientes complejos, sus opuestos y sus conjugados. Así vamos a hacer el 1A y el B. Bien, ¿cómo represento gráficamente el número complejo A? 3 más 4i. Si z es 3 más 4i, el conjugado que también me está pidiendo representar, ¿qué va a ser? Simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria, o sea, 3 menos 4i. Y también me pide graficar el opuesto de z. ¿Qué es el opuesto de z? Es el resultado de cambiar el signo de tanto la parte real como la parte imaginaria.
menos 3 menos 4n. Eso sería el opuesto de un número complejo. Ahora bien, si lo graficamos, esto en notación cartesiana sería 3, 4, esto sería 3 menos 4, y esto menos 3 menos 4. Así simplemente en el plano de acá voy a colocar 3 en la parte real y 4 la parte imaginaria. Voy a señalizar el número complejo z simplemente con el punto. Lo podría haber hecho también con un vector. El conjugado, fíjense que es 3 menos 4. No estoy haciendo escala claramente para simplificar el. Y el opuesto, ¿qué sería? Menos 3 menos 4. Ahí tengo graficados los tres complejos. De nuevo, el conjugado es el simétrico respecto al eje real. Bueno, vamos a hacer lo mismo en la parte B. La parte B que me da simplemente z igual a menos 4, que en cartesiana sería menos 4, 0. El conjugado de z, ¿a qué sería igual? Le cambio el signo en la parte imaginaria. Bueno, no tengo, así que se mantiene igual. Y el opuesto sería 4, 0. Dibujo el diagrama complejo y coloco las coordenadas. Menos 4, 0. Este sería z. Z conjugado, coinciden ambos. Y z opuesto sería, si esto es 4, esto sería z opuesto. 4 en la parte real, 0 en la parte imaginaria. ¿Está bien? Bueno, hacemos entonces el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice: calcule el resultado de las siguientes operaciones expresando en notación binómica y cartesiana. Vamos a hacer esos tres ejercicios. Por el primero, tengo que hacer la operación y el resultado lo expreso en binómica y en cartesiana. Tengo la suma de dos complejos en cartesiana. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Simplemente era sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. O sea, esto me queda. Si a esta operación le llamo z, esto sería en notación cartesiana. Si lo quisiera hacer en notación bipasar, ese resultado de notación binómica, ¿qué es lo que voy a hacer? Es directo. La parte real más i por la parte imaginaria. ¿Está bien? Ahora hacemos el ejercicio B, donde me pide el producto de los mismos complejos. Para hacer el producto, fíjense que me está dando en
en cartesiana. Podría usar la fórmula que vimos hoy o simplemente pasarla a binómica y hacer distributiva. Yo voy a hacer eso. Me queda 1 más 3i, todo esto por 4 más 5i. Para hacer el producto, hago la distributiva. Me queda 4 más 5i más 12i más 15i cuadrado. O sea, esto vale menos 1, me queda 4 menos 15 más 17. ¿Está bien? Eso, el resultado me dio en notación binómica. Si lo tengo que expresar ese mismo resultado en notación cartesiana, es simplemente parte real, coma, parte imaginaria. ¿Está bien? Bueno, falta hacer el F. En el F nos piden hacer el cociente de dos números complejos. ¿A qué dijimos que era igual esto? ¿Cómo hacíamos el cociente entre dos números complejos? Dijimos que multiplicábamos numerador y denominador por el conjugado del denominador. Así que si a esto le llamo z, lo que voy a hacer es simplemente multiplicar por 1 menos i. Hago distributiva. En el numerador me queda 1 menos i más i cuadrado. Y en el denominador se dan cuenta que ya lo demostramos hoy que esto sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Así que esto es igual a, esto vale menos 1, cancelo, me queda menos 2i sobre 2. Eso sería z, o sea, menos i. Esto es en notación binómica. Si lo tuviera que dejar expresado más completo, para que quede bien claro la notación binómica, esto sería 0 más i por menos 1. ¿Se dan cuenta? Bueno, si lo quiero pasar este resultado a notación cartesiana, ¿cómo quedaría? Es simplemente 0, menos 1. Es bastante sencillo, es cuestión de agarrarle práctica y acostumbrarse a trabajar con los complejos. Hacemos otro ejercicio. El ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, pruebe las siguientes propiedades. Vamos a probar la D. Y después la E. Bueno, ¿cómo pruebo esta propiedad que dice que z conjugado a la n es igual a z a la n conjugado para todo n entero? Una forma de demostrar esto es visualizar cómo, fíjense,
Z conjugado a la n, ¿cómo lo podría escribir? Como Z conjugado por Z conjugado por Z conjugado, así n veces, ¿verdad? O el producto n veces. Bueno, y esto, por la propiedad, está bueno que ustedes demuestren todo eso que yo no estoy haciendo, traten ustedes de hacerlo e intentarlo demostrar en su casa. Vamos a usar la propiedad C, que también la tienen que demostrar, que dice que Z por W conjugado es Z conjugado por W conjugado. Es decir, hacer la conjugación del producto es igual que el producto de los complejos conjugados. Usando esta propiedad que la tienen que demostrar, podemos escribir esto como Z por Z por Z, n veces, todo conjugado. ¿Y esta que es igual? Bueno, esto es Z a la n conjugado. ¿Sí? Esa sería una forma de demostrarlo. Otra forma sería utilizando la notación polar. Recuerden que en notación polar, Z conjugado como era ρ menos θ. Si θ pertenecía al intervalo menos pi. Y Z a la n en polar era ρ a la n en θ. Teniendo en cuenta esto, fíjense, ¿qué me queda? Z conjugado a la n, que es lo primero que tengo, aquí es igual a ρ menos θ, todo esto a la n. ¿Y esto qué es? ρ a la n menos n θ, si n es un entero. Y del otro lado, ¿qué tengo? Z a la n conjugado. Z a la n, ¿quién es? ρ a la n, n θ. Si a esto le hago la conjugación, me queda ρ a la n menos n θ. Así que efectivamente Z conjugado a la n es Z a la n conjugado. ¿Sí? Y otra forma de resolverlo usando la notación polar. Vamos a adentrar ahora en la propiedad E. Todas son muy sencillas. La propiedad E dice que si yo sumo un complejo y su conjugado, me da 2 veces la parte real de Z. Si considero un Z genérico en notación binómica, Z conjugado es A menos IB. Si yo hago la suma de Z más Z conjugado, ¿qué me queda? A más IB más A menos IB. Se cancelan estos términos y fíjense que me queda 2A. ¿Y quién es A? A, si se dan cuenta, es la parte real de Z. Así que esto es 2 veces re de Z. Y queda demostrado así. La mayoría de las propiedades ustedes traten de utilizar complejos en la notación que les parezca más cómoda, genéricos, y tratar de llegar a la misma igualdad. Bueno, hacemos el ejercicio 4 ahora. ¿Qué dice el ejercicio 4? Determine los valores de I a la K para K igual a 0,
potencias en base a I. ¿Qué significa eso? Si yo hago I a la 0, ¿qué me va a dar? Todo número elevado a la 0. Y yo hago I a la 1, todo el número elevado a la 1, el número. I al cuadrado, ya lo sabemos, vale menos 1. I al cubo, bueno, ahí ya se me complica un poco más, pero ¿qué puedo hacer? Lo puedo escribir como I cuadrado por I. ¿Se dan cuenta? O por I a la 1, es lo mismo. O sea, me quedaría I por menos 1, menos I. I a la 4, hago exactamente lo mismo, hago el producto de I cuadrado por I cuadrado. O sea, 1. Y puedo seguir un poco más, I a la 5. I a la 5, ¿qué me quedaría? I al cubo por I cuadrado. ¿Qué me da esto? I. I a la 6, lo mismo. ¿Qué me da? I cubo por I cubo. Fíjense, esto me va a quedar menos 1. I a la 7, lo puedo hacer como I a la 4 por I a la 3. Esto que me va a dar menos I. I a la 8, I a la 4 por I a la 4, 1. Y así podría seguir. Pero se dan cuenta que se empiezan a repetir los valores. Fíjense, 1 I menos 1 menos I. Luego empieza 1 I menos 1 menos I. 1, y parecería que si yo hiciera I a la 9, ¿qué me va a dar? I. Cada 4 se repite. Y esto es bien interesante porque me permite calcular potencias con exponentes muy grandes. Si yo considero I a la m, o m, un natural unión el 0, si hago m dividido 4, así que estoy eligiendo m mayor que 3, por definición de cociente, esto me da un cociente y un resto. A m lo podría escribir como, por definición, 4 por Q más R. Es la definición de división. ¿Para qué me sirve hacer esto? Porque I a la m lo puedo expresar como I a la 4 más Q, I a la 4Q más R, o sea, I a la 4Q por I a la R. Y esto es lo mismo que hacer I a la 4 todo a la Q por I a la R. I a la 4, ¿cuánto valía? 1. Así que me queda 1 a la Q por I a la R. 1 elevado a cualquier número que me da 1. Así que esto me queda I a la R. Fíjense, I a la m, cualquier potencia mayor que 3, lo puedo escribir como I al resto de hacer el cociente de m entre 4. Y R está acotado en estos valores, 0, 1, 2 y 3, solamente estos 3 valores. Así que cualquier potencia la puedo escribir como en función de I a la 0, I a la 1, I igual a 1 y I a la 3. Que esas potencias son bien sencillas, ya lo conozco. ¿Se entiende? Así que genéricamente, lo que me está pidiendo ahí, ¿cómo lo puedo escribir? I a la K va a ser igual a 1 I menos 1 menos I. Lo borré, pero quedaba eso. Si K igual a 4m, con m perteneciente a los naturales, unión el 0. Es decir, si m vale 0, me queda k igual a 0, I a la 0, 1. Y eso se cumple cada 4 veces. Va a valer I si k es igual a 4m más 1. Si m vale 0, me queda k igual a 1, I a la 1 y
va a valer menos 1 si k igual a 4m más 2. Si m vale 0, me queda k igual a 2 y al cuadrado menos 1. Y si y a la k vale menos i, si k es igual a 4m. Esta sería una forma genérica de expresar las potencias de i. El 4b nos dice calcule y represente gráficamente. Y a la 79, fíjense que es un número súper grande. Sin embargo, sabemos que si dividimos ese exponente entre 4, ¿qué nos da? Nos da un resto 3. ¿Sí? Y porque lo demostramos recién, sabemos que hacer la cuenta y a la 79 es lo mismo que hacer i al cubo. Y al cubo, ¿a qué era igual? A menos 1. Así que i a la 79 se calculó simplemente como i al cubo. ¿Vieron? Está bastante bueno. Bueno, ¿cómo graficamos este complejo que también nos pide graficado? Acá generalmente veía al número i, a la i, a la unidad imaginaria, simplemente como una rotación de 90 grados. Por lo tanto, podemos ver a menos i como una rotación en 90 grados en sentido horario. Menos i sería esto. Ese punto ahí. ¿Está bien? Bueno, nos queda el ejercicio 5. Pero antes de hacer el ejercicio 5, vamos a ver cómo pasar de una notación a otra. Nosotros ya sabemos cómo pasar de una notación cartesiana a una binómica, que es directo. Pero, ¿cómo pasamos de una notación binómica a una notación polar? Es decir, si yo tengo un complejo A más I B y lo quiero expresar como rho. ¿Cómo era que hacía esto? Si esto es rho y esto es tita, estas son las coordenadas. Fíjense que seno de tita, ¿a qué va a ser igual? Opuesto sobre hipotenusa, b sobre rho. Por lo tanto, b es rho por seno de tita. Y coseno de tita es adyacente sobre hipotenusa, o sea, a sobre rho. Por lo tanto, a es rho coseno de tita. De esa forma voy a poder fácilmente intercambiar notaciones. Otra cosa que ya vimos es que, ¿qué cosa? ¿Cómo definimos rho? Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Y tita, ¿cómo lo calculaba? Tal que tangente de tita era igual a b sobre a, si a distinto de 0. Teniendo en cuenta todo este marco teórico, voy a poder pasar de binómica polar y de polar a binómica. Ahora bien, de binómica polar, quiero hallar rho y tita a partir de AB. Bueno, en ese caso, simplemente tengo que usar eso. Eso está
está ahí abajo. Rho, raíz cuadrada al cuadrado más b cuadrado, y tita como tangente de tita. Recuerden, si A valía 0, solamente tenía dos opciones. Pi sobre 2 o 3 medio. No tenía que dar ninguna cuenta, solamente tenía que fijarme el valor, el signo de B para ver si vale tita, pi sobre 2 o 3 medio. Eso sería de cómo pasar de binómica polar. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el Z2 más 2i. Si yo lo quisiera pasar a notación polar, bueno, utilizando esto, sé que Rho es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿No? Así que el módulo es raíz de 8. Ya hallé el Rho. Y para hallar tita, tangente de tita es igual a b sobre a, 2 sobre 2, o sea 1. ¿Qué era lo que hacía ahora? Iba a la tabla y me fijaba en la columna, en la tangente, cuando eso me daba 1 y a qué ángulo se correspondía. ¿Se acuerdan que dijimos que me iba a dar dos ángulos? En este caso me va a dar pi sobre 4 y me va a dar también, lo pueden mirar, este sería 5 pi sobre 4. Es decir, según la tablita, tengo estos dos posibles valores. Pi sobre 4, primer cuadrante, 5 pi sobre 4, tercer cuadrante. ¿Cuál es el correcto? Dijimos que era lo que había que hacer. Simplemente fijarme los signos de A y B, por lo tanto determinar qué cuadrante pertenece a mi complejo. En este caso, mi complejo pertenece al primer cuadrante. A y B son positivos. Así que el ángulo correcto va a ser pi sobre 4. Por lo tanto, mi complejo expresado en notación polar va a ser raíz de 8 pi sobre 4. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver cómo pasar de polar a binómico. ¿Cómo pasar de notación polar a notación binómica? Es decir, tengo un complejo rotita y lo quiero dejar expresado como A más I. Bueno, acá puedo utilizar esto que dedujimos usando trigonometría. A es Rho coseno de tita. E I más I por P es Rho seno de tita. Así que teniendo Rho y tita, simplemente es fácil hallar el complejo de notación binómica. Todo esto vendría a ser A y todo esto vendría a ser B. ¿Cómo hallo coseno y seno de los ángulos? Bueno, utilizando la misma tabla. En este caso, voy a ir a hacer la entrada diferente. Voy la entrada por el ángulo y me fijo cuánto vale el coseno y cuánto vale el seno. Es al revés. Vamos a ver un ejemplo.
por ejemplo, z es igual a raíz de 3 pi sobre 3. ¿Sí? Y lo quiero pasar a notación binómica. Bueno, dijimos que esto era ρ por coseno de pi sobre 3, que sería θ. Eso es A. Y B, que sería raíz de 3 por seno de pi sobre 3. Acá me quedó definido la parte real y la parte imaginaria. Entonces, para hallar los valores de coseno y seno, como son ángulos tan sencillos en el primer cuadrante, tengo dos formas de hacerlo. La primera es mirarme en la tablita, voy al ángulo donde dice ángulo, θ, y me fijo el valor de seno y el valor de coseno. ¿Sí? Y la otra es simplemente utilizar la regla de la mano. ¿En qué consistía? Si yo tomo mi mano y yo divido cada dedo en grados diferentes del primer cuadrante, por ejemplo 0, 30, 45, 60 y 90, ¿cómo puedo hallar el seno y coseno de esos ángulos del primer cuadrante? Bueno, por ejemplo, para hallar pi sobre 3, que equivaldría a 60 grados, se corresponde con este dedo. Lo que hago es ocultar este dedo y para hallar, por ejemplo, el seno, hago la raíz cuadrada de la cantidad de dedos que queda por debajo entre 2. O sea, el seno de 60 sería raíz de 3 sobre 2. Y el coseno sería raíz cuadrada de la cantidad de dedos que quedan por encima de ese dedo sobre 2. O sea, raíz cuadrada de 1 sobre 2, un medio. Así que seno de 60, dijimos que era raíz de 3 sobre 2. Y coseno de 60, dijimos que era un medio. ¿Está bien? Lo mismo lo pueden hacer para los otros ángulos. Siempre es el seno, por ejemplo acá, que sería 45 grados, sería el seno, la cantidad de dedos que tengo hacia abajo, raíz cuadrada de eso dividido 2, siempre dividido 2. Y el coseno, raíz cuadrada de la cantidad de dedos que tengo hacia arriba entre 2. Raíz de 2 sobre 2. En los dos casos. Pero bien, para el resto de los ángulos del círculo trigonométrico, simplemente puedo usar esta tablita y siempre tengo una única opción. Así que haciendo cuentas, esto me queda raíz de 3 por un medio más i por raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2. O sea, raíz de 3 sobre 2 más i por 3 de 2. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Este sería el complejo expresado en notación binómica. ¿Está bien? Ahora sí, teniendo en cuenta esto, podemos hacer el ejercicio 5, me parece. A no ser que nos falte algo más. En el ejercicio 5, lo que nos da es una tablita con diferentes notaciones y nos dan operaciones diferentes. Por lo tanto, tenemos que pensar los resultados de operación en distintas notaciones. ¿Qué notaciones conocemos hasta ahora? La cartesiana, la binómica y la polar. ¿No? La cartesiana, la binómica y la polar. Sin embargo, en la tabla aparece otra notación más, que es la notación exponencial. ¿De dónde surge eso? Bueno, la notación exponencial tiene en cuenta la función exponencial. Sería la primera vez que vemos una función en variable compleja. Bueno,
la extensión compleja de la función exponencial tiene la siguiente forma. E a la equita es igual a coseno de tita más i seno de tita. A esto se le llama fórmula de Oviedo. Esta sería cómo yo puedo definir la exponencial, la función exponencial compleja. Pero yo quiero la notación exponencial. ¿Cómo va a surgir de acá? Si dijimos que z era rho cos theta más i por rho sin theta, ¿sí? Recién lo dedujimos eso, era pasando de la notación polar a la notación binómica. Si yo saco el rho de factor común, ¿qué me queda? Coseno de tita más i seno de tita. ¿Y qué es esto? Justamente la función exponencial compleja. Así que esto es rho por e a la e. ¿Se dan cuenta que aquí encontré otra notación? Esta sería la notación exponencial. Esta consiste en multiplicar la función exponencial compleja, la cual está elevada a la i por tita, siendo tita el argumento del complejo c. Y con eso completamos las 4 notaciones más importantes. ¿Está bien? ¿Cuántos sí podemos hacer el ejercicio 5? Por ejemplo, vamos a hacer dentro de esa tablita, calcular, sería a veces d, el d, aunque no está numerado, y el e. Hacemos estos dos. Después tienen todo el resto de la tabla para practicarse. ¿Cómo hacemos? Primero, el d. I a la menos 1, una potencia negativa. En este caso es muy sencillo, me queda 1 sobre i, que es lo mismo, ¿no? Fíjense que me quedó un cociente. ¿Cómo resolvía los cocientes en complejos? Multiplicaba el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Así que multiplico por menos i. ¿Y esto qué me da? Menos i, abajo me queda menos i cuadrado. I cuadrado vale menos 1, así que me queda simplemente menos i. Este sería el resultado de la operación, esa que tenemos ahí. Sí, en notación binómica. En notación cartesiana es simplemente directo, me queda 0, menos 1. En notación polar, ¿cómo sería? Tengo que hallar rho y tita. Recuerden que rho era raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, 1. Y tita, bueno, en este caso es un caso particular, el caso de que A vale 0, no tengo parte real. Si A vale 0, y en este caso B, ¿cuánto vale? Menos 1, es negativo, entonces no tengo que hacer ninguna cuenta. Yo ya sé que tita, en ese caso, vale 3 medios. Por lo tanto, en notación polar, este complejo z me queda 1
3 medios pi. Y una vez que tengo la polar, ya tengo la notación exponencial. Recuerden que la notación exponencial era ρ por e a la i tita. O sea, e a la i 3 medios pi. Esta es la notación exponencial. ¿Está bien? Cuando tengo potencias por exponente negativo, también podría hacer otra cosa. I a la menos n, genéricamente, es 1 sobre i a la n. Y esto es 1 sobre i todo a la n. 1 sobre i lo demostramos acá. Para hacer ese cociente, multiplico por la denominador por menos i, ¿qué me queda? Menos i. Y esto es lo mismo que hacer menos 1 por i a la n, o sea, menos 1 a la n por i a la n. Transformé una potencia con exponente negativo en una potencia con exponente positivo. ¿Sí? En este caso quedaba bastante sencillo. Fíjense que i a la menos 1 me queda menos 1 a la 1 por i a la 1, o sea, menos i. Pero en caso de potencias que sean más complicadas, este tipo de fórmulas puede servir.